Good afternoon. Buenas tardes. I often hear people raising the question, how are we going to answer all the difficult questions? How are we going to fit this geological evidence into the Bible story? Muchas veces escucho la siguiente pregunta: ¿cómo es posible contestar todas las preguntas difíciles que la gente nos puede hacer? ¿Y cómo podemos encuadrar todo eso con la historia de la Biblia? Many Christians feel the need to have answers for all their questions. Muchos cristianos sienten que es imprescindible tener respuesta para todas sus preguntas. The possibility we could have all those answers in this life, even if we didn't worry about the Bible, is not likely. La posibilidad de tener respuesta para todas las preguntas en esta vida, aún sin tomar en cuenta la Biblia, no es muy probable. Everybody who studies these kind of issues has unanswered questions, no matter what they believe. Todos los que estudiamos estos temas tenemos preguntas sin contestar, no importa lo que sea su cosmovisión. So my topic is the flood, the good news and the bad news. Ahora, al hablar del diluvio, hay noticias muy buenas y otras malas. So we won't pretend that we don't have any difficult questions, but we want to look at kind of what are the good lines of evidence and what are the challenging lines of evidence. No vamos a fingir o suponer que no tenemos problemas o dificultades con respecto al diluvio. In other words, Pero sí queremos decir cuáles son las evidencias positivas y cuáles son algunas de las dificultades con respecto a eso. Evidence favoring a short time for life. ¿Cuáles son las evidencias que parecen indicar que el tiempo de la vida en la tierra es corta? And evidence challenging short time in a global flood. ¿Y cuáles son las otras evidencias que parecen indicar lo contrario? Okay, we'll start off with the challenging evidence. Vamos a hablar primero de las evidencias difíciles, las que parecen contradecir. Why do so many scientists believe in that millions of years time ¿Y scale? por qué tantos científicos creen en millones de años? Well, of course, we've already mentioned the biggest important issue here is radiometric dating. Hemos dicho ya varias veces que el problema tal vez más difícil de contestar es la de la datación radiométrica. And for most scientists, that one dictates the answer to most of the other questions. Y para la mayoría de los científicos, ese solo dato parece que dictamina la respuesta para todas las demás preguntas. But it's not just evidence that makes people decide what they believe. Pero el hecho es que lo que la gente cree no depende solamente de la evidencia. Because everybody starts with a worldview, and that influences how they understand evidence. Porque todo el mundo comienza con cierta cosmovisión y esa influye la manera como interpretamos las evidencias. So the worldview of methodological naturalism requires millions of years for the evolution of La life. cosmovisión que se llama naturalismo metodológico, naturalismo, requiere millones de años For evolution. para que la evolución pueda ocurrir. Okay, is there other evidence? Hay otra evidencia. Yes, there is plenty of other evidence. Sí, hay muchas evidencias. But as some of us have been studying geology, we find that one challenge after another is met. Algunas de lo que hemos estado estudiando geología hemos dado cuenta que una tras otra los problemas difíciles se han ido resolviendo. When we look at it from another point of view. Cuando lo miramos desde otra perspectiva. In putting this together, geological evidence plus the worldview leads to a conclusion. Al juntar las dos cosas, lo que estamos diciendo es que la evidencia geológica más la cosmovisión es lo que nos lleva a cierta
conclusión. So within the conventional worldview, all evidence will be interpreted by the naturalistic worldview as Así long que ages. con el punto de vista, con la cosmovisión naturalista, toda la evidencia que aparece será interpretada a la luz de esa cosmovisión. It's generally not really understood by most people, even scientists, how strongly the effect is of a worldview. La mayoría de las personas, aún científicos, generalmente no se dan cuenta hasta qué lugar, hasta qué punto su cosmovisión influye sus interpretaciones. So this dominating influence of the worldview is not really, let's see, what's here? Not Así que- really recognized. Así que generalmente no se reconoce hasta qué lugar domina la cosmovisión en la interpretación de las cosas. Okay. I'm not sure if this is the same slide. Yeah, it is. Okay. I can't read Spanish, so not sure my slides are matching here. Como no leo español, no estoy seguro si esa es la diapositiva, pero parece que sí. But there is a real alternative. Pero sí hay una alternativa real. A lot of geological evidence is not compatible with the millions of years. La mayoría de la evidencia geológica no es compatible con los millones de años. So that, so even though the conventional worldview always leads to interpretations that fit the long ages model, Así que la cosmovisión convencional siempre nos conduce a interpretar las evidencias en términos de millones de años. if we're willing to consider another option, that's not always that strong. Si estamos dispuestos a considerar la posibilidad de otra opción, pues las evidencias no son tan fuertes como parecían. So, the secular worldview, the radiometric time scale rules, other evidence is interpreted to match it. O sea que el punto de vista secular predomina e influye y nos obliga a interpretar otras evidencias para concordar con esa idea. In the biblical worldview, it predicts that new evidence will favor a short time since creation, El punto de vista bíblico, en cambio, predice un tiempo corto después de la creación para acá and catastrophic geologic action. y resuelve los problemas a través de una idea de acción catastrófica, o sea, en términos de un diluvio. The biblical, flood. Sería un diluvio. Okay, a biblical worldview can open our minds and ask new questions. Una cosmovisión bíblica abre nuestra mente y nos permite hacer otras preguntas. So each worldview makes predictions of what research will discover. They both do that. Research will discover. Ok, cada cosmovisión abre el punto de vista y determina lo que el investigador va a descubrir. And we predict that the accumulating evidence will in time favor a short time for Earth history. Y predecimos que un punto de vista bíblico, que la evidencia que va acumulándose al final va a favorecer una cronología corta. Does this work? ¿Funciona esto? Yes, our experience over a number of decades of doing this kind of research is that it does work. ¿Funciona esto? Sí, nuestra experiencia a través de muchas décadas, varias décadas de hacer este tipo de investigaciones, ha demostrado que sí funciona esta idea. Okay, let's look at the good news at this Vamos a point. mirar las buenas nuevas. Some evidence supporting a biblical worldview. Evidencia que apoya la cosmovisión bíblica. And just briefly, some examples from archaeology, Unos ejemplos tomados de la arqueología. growing support for biblical accuracy, Hay un apoyo cada vez más fuerte a favor de que demuestra que la Biblia tenía razón. and difficulties that Darwinism is having that we'll discuss later. Y unos problemas que tiene el darwinismo que podemos comentar más adelante. Oh, it's fine, yeah. Okay.
Geology, there is growing evidence that doesn't fit the long time scale. En la geología hay evidencia cada vez más fuerte de asuntos que no concuerdan con una cronología larga. Okay, in conventional theory, ancient events must be explained by processes seen or feasible in the modern world. Según la teoría convencional, los eventos antiguos deben ser explicados a través de procesos visibles o que podrían haber ocurrido o que podrían ocurrir en el mundo moderno, en el mundo actual. I've mentioned before that the only way to understand the ancient rocks is if we can compare them with processes happening today. Por ejemplo, la única forma como podemos entender las rocas antiguas es comparándolas con las rocas que ocurren hoy. And the conventional worldview assumes that these modern processes have been about the same all the way into the past. Y la sabiduría convencional, la idea corriente es que los mismos procesos que estamos viendo hoy son los que estaban funcionando en la antigüedad. The first one I'll talk about is geographically widespread rock formations. La primera que voy a mencionar es formaciones geográficamente muy extensas. For example, here's one called the Morrison Formation. Por ejemplo, hay un mapa de lo que se llama la formación Morrison. This is a Cretaceous deposit of rocks with lots of dinosaur fossils. Es un depósito de rocas en lo que la capa que se llama Cretácico, donde hay donde hay muchos dinosaurios. Okay, these rocks are understood to have been deposited. The sediment was deposited by rivers and streams and marshes. Según la idea de los geólogos, estas rocas fueron depositadas por arroyos, ríos y también pantanos. And you've all seen rivers and what they do, how they deposit mud and sand. Y todos hemos visto ríos como van depositando arena y barro. They flow through valleys and they carve riverbeds. Fluyen a través de los valles y van escarbando. Okay, look at this formation, however. Vamos a observar esta formación. It goes from Canada almost to Mexico. Que es muy extensa, va desde Canadá casi hasta México. The dinosaurs didn't have the energy to get this far, I guess. Tal vez los dinosaurios no tuvieron la buena suerte de llegar hasta México. But anyway, it covers an enormous area. You can see several states in the United States. Pero cubre varios estados de los Estados Unidos. And you can see the pictures there. And I wish I had more pictures from bigger areas, but it's just about the same everywhere. Se pueden ver algunas fotos ahí. No tengo de muchos lugares diferentes, pero los depósitos son casi iguales en cualquier parte. Those beautiful, colorful layers of rocks. Son capas de colores brillantes, muy bonitos. They just go on and on. Van muy, muy extensos. Have you ever seen a river that deposits sediment uniformly over thousands of square miles? ¿Alguna vez usted vio un río que deposita de manera uniforme a través de millones de millas cuadradas? If we have to interpret the rocks by modern processes, to me it looks like this cannot be formed in modern conditions. Si vamos a interpretar las rocas a la luz de lo que conocemos hoy, me parece claro a mí que esto no puede haber sido formado bajo condiciones contemporáneas. Water never flowed uphill in the past. Que el agua nunca fluye hacia arriba. So how do we spread such a uniform layer over such a big area? How did it get so flat to deposit this layer over thousands and thousands of square kilometers? ¿Cómo vamos a extender un depósito a través de millones de kilómetros cuadrados tan extenso bajo condiciones actuales? So it looks to me like if we're willing to open our minds to the idea that the past maybe wasn't like today, pero si estamos dispuestos a abrir nuestra mente a la posibilidad de que el pasado no era igual
a las condiciones actuales? This must have been a catastrophic kind of situation. Significa que fue una situación catastrófica. Okay, so why don't other people see it that way? Pero ¿por qué otras personas no lo interpretan de esa manera? Even if we're not willing to open our eyes, the evidence just shouts that something is different going on here. Aun si no estamos dispuestas a abrir nuestra posibilidad a la idea bíblica, la evidencia que hay nos habla a gritos de que algo diferente estaba ocurriendo. The standard worldview does not allow the possibility that this could all be catastrophic. El punto de vista convencional no admite la posibilidad de que esto podía haber sido catastrófico, Even though the evidence shouts that it has to be o sea, catastrophic. causado por un diluvio, aun cuando la evidencia sí está muy fuerte. Okay, that's just the beginning. Es tan solo el principio. Here are just 3 more examples. Aquí hay tan solo 3 ejemplos más. On the upper left, there's one called the Dakota Formation. En la parte superior izquierda del cuadro hay lo que se llama la formación Dakota. It's a deposit of sandstone and some other sediments. Es un depósito de rocas areniscas y otro tipo de sedimentos. And it's not really very thick. No tiene mucho grosor realmente. How do you spread perhaps a 20-meter thick layer of sand over this huge an area? Tiene tal vez unos 20 metros de grosor. ¿Cómo puede uno pensar cómo podía haber ocurrido un depósito tan extenso de una capa así de delgada a través de algo tan extenso? And on the right, there's the Shinnerup conglomerate, which I talked about briefly before. Shinnerup. Okay, a la derecha superior del cuadro está lo que se llama el depósito conglomerado Shinnerup. This one's only about maybe 15 meters thick. Este tiene un grosor de tal vez unos 15 metros. And this geologist who made this diagram only showed it as it's shown there. Other geologists take this all the way down into Texas. El geólogo que preparó este diagrama lo pintó así. Algunos otros geólogos han dicho que se extiende hasta el estado de Texas. The question is the same. How do you spread a 15-meter consistent layer of sand and pebbles over that area? Pero tenemos que hacer la misma pregunta. ¿Cómo sería posible con un río o cualquier sistema actual hacer un depósito tan extenso sobre un área tan grande, un depósito delgado? And the standard explanation is that it's carried by braided streams. La explicación convencional es que fue depositado por arroyuelos, ríos, Because it's got billions of little rounded pebbles, porque contiene piedrecitas pequeñas ovaladas which would be produced by flowing water. que evidentemente fueron hechos así por agua que fluía. But again, our question is the same. Have you ever seen a stream covers this big an area? Pero tenemos que hacer la misma pregunta. ¿Ustedes alguna vez han visto Modern un conditions, río, un arroyo que deposite de esa forma, tan extenso, uniforme? modern processes just don't even come close to explaining this. No hay ninguna cosa que podamos observar que ni se acerca, se aproxima a poder explicarlo de manera convencional. So if we're willing to open our minds to another possibility, Así que si estamos dispuestos a abrir nuestra mente para a catastrophic process is the only reasonable explanation. un proceso catastrófico como el diluvio sería la única explicación razonable. Okay, look at the one on the bottom. Vamos a mirar la ilustración que está en la parte inferior. It's the lighter blue patch that shows the entire distribution of this Chinle formation. Ok, hay otra formación que se llama la formación Chinle y está en el cuadro en el centro, el blanco azul. That's a Triassic formation. Es la formación triásica. And you look at the picture at the bottom. Y observen la foto. The picture at the bottom
of the screen. La foto en la parte de la izquierda inferior. This formation is beautiful, colored formation, wherever you can find it well exposed. Esa formación es de hermosos colores, siempre así cada vez que lo encontramos en diferentes lugares. And it's also understood to be rivers and streams depositing all this stuff. También la teoría popular es de que eso fue depositado por ríos. But it just doesn't fit the modern process. Pero sería muy difícil creer que eso sea así. So modern processes don't begin to explain these. Los procesos contemporáneos que conocemos hoy no pueden explicar esto. And those examples I've shown you, I didn't pick the ones that fit the best. Y los ejemplos que les he dado no es que escogí únicamente los que mejor cuadran con lo que digo. Those are typical of Paleozoic and Mesozoic rock formations. Son típicos de formaciones de rocas paleozoicas y mesozoicas. That's just the way that lower part of the geologic column is. Es así como lo que encontramos en la parte inferior de la columna geológica. So this diagram, Este diagrama, okay, look at the lower part there. observen la parte A, la parte de abajo. That represents a cross section down into part of the earth. Esto representa una sección como si estuviéramos cortando en la tierra. So if you could go out here somewhere and take a big bulldozer and cut a slice down into the earth, Si pudiéramos salir con un tractor de orugas y escarbar bien profundo en la tierra aquí, you could see a cross section of all these geological formations. podríamos ver todas estas formaciones geológicas. And the lower part of that diagram is such a cross section through the Rocky Mountain area of western United States. Y en la parte inferior es como el que encontramos en la parte de las montañas rocosas de los Estados Unidos. It covers an area about 300 kilometers wide, Cubre un área de que tiene un ancho de más o menos 300 kilómetros. and this is not imaginary. This is based on actual data on the Paleozoic and Mesozoic rock formations there in western United States. Esto no es algo imaginario, está basado en estudios realmente bien fundamentados en la parte occidental de Estados Unidos. Those individual rock formations, one above the other, are just extremely persistent and uniform for huge areas. Las capas que encontramos, una encima de la otra, son consistentes y se encuentran en áreas muy, muy extensas. They don't show the hills and valleys and canyons you'd expect to find in a normal landscape. Pero lo interesante es que no se ven ondulados, así como en un paisaje normal. They are just persistent and regular. Son persistentes y van a nivel a través de mucha extensión de territorio. Then the middle diagram, En el diagrama del centro, this shows the situation now near the end of the Mesozoic. esto da a entender la situación cerca del final del tiempo de Mesozoico. Plate tectonics and continental drift is causing mountain ranges to form. Cuando la tectónica de placas y la formación de cordilleras está produciendo montañas. And then after that, in the Cenozoic, you have now smaller valleys that are filling with sediment. Y ahora en las formaciones de la Cenozoica, que es la parte más superior de las capas, se interpreta como más reciente, tenemos pequeños valles que están siendo rellenados por erosiones. So the formations are becoming smaller because the landscape now isn't as flat like it used to be. Así que las formaciones son ahora más pequeñas porque el horizonte no es plano como en las capas inferiores. Then you come to the upper diagram. Entonces llegas al diagrama de arriba, la C. Now this represents the time, coming to the end of the Cenozoic. Esto representa la parte final del Cenozoico. Now erosion has taken out
part of that sediment in those valleys, La erosión ha removido parte de los sedimentos de los valles and modern processes are doing their work. y los procesos contemporáneos están haciendo su trabajo. And you can just see a little dark area right in the middle on the top. En el centro, en la parte de arriba, se puede ver un puntito oscuro. Okay, that represents modern river deposits. Eso representa depósitos de ríos modernos. And I had to exaggerate the size of that so you could even see it. Y tuve que exagerar un poco el tamaño de eso para que pudiéramos ver. So that's what we have in modern geological conditions. Y eso es lo que se ve en las condiciones geológicas modernas. Narrow, winding rivers depositing sediment, Ríos angostos, sinuosos que depositan sedimentos. do you think that that could have deposited what you see in the lower diagram? ¿Creen ustedes que ríos así podían haber hecho el depósito de lo que se ve en las capas inferiores? Not even close. De ninguna manera. So that's the problem that is faced by conventional geology. Ese es el problema que afronta el que trata de interpretar las cosas a la manera convencional. And there are a few cases where I've seen a conventional thinking geologist who raises this question, why is it like this? Unas pocas veces he visto un geólogo convencional que se atreve a hacer la pregunta, ¿por qué se encuentra la cosa así como lo vemos? But their worldview simply doesn't give an explanation for it. Su cosmovisión simplemente no es capaz de darles una explicación. So we have the best explanation for it. They don't really have a suitable explanation. Pero nosotros tenemos la mejor explicación para esto. Ellos simplemente no tienen. But their worldview doesn't allow recognition of a global flood. Pero su cosmovisión simplemente no permite el reconocimiento de la posibilidad de un diluvio mundial. So the slide I want next isn't there. But anyway, this concept can be extended much more. Hay otra diapositiva que parece que no la tengo, pero que les quiero decir que este concepto puede extenderse aún más. This picture of these very extensive rock formations, you can extend that globally. Este cuadro de estas formaciones rocosas muy extensas se puede extender globalmente. You've probably all heard of the White Cliffs of Dover. Tal vez todos han oído hablar de los precipicios blancos de Dover en Inglaterra. Britain. They are cliffs, thick rock formation, Son acantilados o precipicios gruesos de rocas formed of chalk. formados de yeso o calcáreas. Chalk is an accumulation of untold billions of little organisms. El yeso es la acumulación de infinitos miles de millones de organismos pequeñitos. And they have other fossils in them, Entre ellos hay otros fósiles, and little black flint rock pieces. pequeños pedacitos de roca muy dura y negra. Okay, there's a geologist who spent his life, he did a lot of traveling around the world to get acquainted with the global geology picture. Hay un geólogo que pasó su vida entera circulando el mundo para tener en mente un cuadro, una visión de la geología global. He's a very conventional thinking geology, and he warned creationists not to use his evidence to support their understanding. Es uno que piensa como los demás geólogos, inclusive él advirtió a los creacionistas que no se atrevieran a usar su evidencia a favor de ellos. So why did he feel the need to make that statement? ¿Y por qué tenía que hacer esta advertencia? Because his evidence fits our understanding much better than his. Porque la evidencia se encuadra con nuestro punto de vista mucho mejor que con el de él. Those white cliffs of Dover require rather special conditions to form them. Estos acantilados en Inglaterra de Dover requieren ciertas condiciones muy especiales para su formación.
And you find those very same deposits at the same place in the geologic column, not only in Britain, but through Europe. Y encontramos depósitos muy similares, no solo en el Reino Unido o Bretaña, sino en Europa, Into Australia, Australia, United States. Estados Unidos, So en why el would mismo that, lugar en la columna geológica. yeah, same place in the geologic column. Why would they be so widespread around the world? ¿Y por qué ese tipo de depósitos va a ser tan extenso en el mundo entero? Why wouldn't geologic process in Australia be controlled by what's going on in Australia, not by what's happening in Europe? ¿Y por qué no podemos pensar que los procesos geológicos en Australia van a ser controlados por condiciones en Australia y no por los de Europa? ¿Por qué van a ser similares? There's a set of rocks in the Triassic called Triassic red beds. Hay un conjunto de rocas en el Triásico que se llama el depósito rojo del Triásico. There are other rocks that are red, Hay otras rocas rojas, but these Triassic red beds are very characteristic and recognizable as Triassic red beds. pero esos depósitos triásicos rojos son muy reconocibles. And you find a lot of these in western United States, Hay muchos de estos en el occidente de Estados Unidos eastern United States, y del oriente también de Estados Unidos, Europe, Europa, South America. Sudamérica. And he tells of it being at a conference, Y él habla de que una vez estaba en un congreso a geological conference, de geólogos and they were showing pictures of their deposits that they were studying. y estaban los geólogos mostrando fotos de depósitos que estaban estudiando. And a Chinese geologist put a picture up on the screen Y un geólogo chino puso en la pantalla una foto. that an Argentinian geologist immediately recognized as Triassic red beds. Y el geólogo argentino inmediatamente reconoció que ese era el mismo depósito rojo. So why is Argentinian geology processes affected by what's happening in Europe and in the United States and in Australia? ¿Cómo es posible que podemos tener el mismo depósito típico en Europa, en Inglaterra, en Australia, en China? There's far too much of a global character to these geologic deposits. Es que esos depósitos son tan extensos, globales. One more example. Un ejemplo más. In eastern United States, Y en el oriente de Estados Unidos, in the Paleozoic, en lo que es paleozoica, there are very extensive coal deposits. hay depósitos muy extensos de carbón hulla o carbón piedra. There are coal in other parts of the geologic column, Hay carbón en otros niveles de la columna geológica, but these Paleozoic coals are very unique in the characteristics, the kind of fossils they have. pero este carbón es muy distintivo en sus características, es carbón del paleozoico, es muy especial y reconocible. And those Paleozoic coal deposits are widespread in eastern United States, Y esos depósitos de carbón son muy extensos en el oriente de Estados Unidos, through Europe, a través de Europa and over into Russia. y hasta en Rusia. Coal is an accumulation of plants that are packed together and form coal. El carbón piedra es una acumulación de plantas que quedan compactados y bajo ciertas condiciones para formar carbón. A creationist explanation for these is you have huge mats of floating vegetation, Un creacionista va a explicar diciendo que había masas enormes de vegetación que estaba flotando during the flood they get deposited and form coal. y durante el diluvio fueron depositados y formaron el carbón hulla. This conventional explanation for coal is one that has severe problems. La explicación convencional de este tipo de carbón piedra tiene muchos problemas. A geologist friend of mine says the standard theory for coal is the most worthless theory in geology. Un geólogo amigo mío dice que la teoría estándar para explicar este carbón es completamente inútil. So I don't know how to explain radiometric dating,
But these things are things that are severe problems for the conventional model. Yo tal vez no sepa cómo explicar datación radiométrica, pero estas observaciones que hemos mencionado ahora son problemas serios para un modelo de largos millones de años. Okay, my next phenomenon we'll talk about is bedded sedimentary deposits. Lo que quiero mencionar ahora son depósitos sedimentarios en capas. Geologists refer to layers of sediment as beds. Geólogos llaman las capas de... bueno, son capas. Bedded rocks are very distinctly layered rocks. Ok, estas son rocas que depositadas en capas muy distintivas, una de la otra. So here you see 4 examples of places that show these very persistently bedded rocks. Aquí hay 4 ejemplos de fotos. Aquí en estas zonas de Nuevo León hay mucho de ese tipo de roca también. So our question is, why are there such distinct beds and why are they preserved? ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué hay capas tan visibles y por qué han sido preservados? And the reason this is a puzzle is because these sediments were deposited by water. La razón por la cual esto es una pregunta difícil de contestar es porque estos fueron depositados en agua, bajo agua. And today, where you go and see where the sediments are being deposited in water, like in the ocean, just offshore. Y hoy, si queremos ir a observar dónde sedimentos están siendo depositados bajo agua, como por ejemplo en el margen del océano, Or in lakes or other places. o en lagos o otros lugares. Here's just one more example of this. That cliff is just persistently bedded rocks, and we're out Aquí there otra studying them. foto de capas muy visibles. Geology research is fascinating. La investigación geológica es muy fascinante. Okay, and here's one more example. Y aquí un ejemplo más. This is one of my favorites. Look at the beautiful bedding preserved in that. Qué hermosura de las capas que es bien distintas una de la otra. Okay, now when you go and look at what's happening in those places today where sedimentary layers are being deposited, Ahora, si vamos a ir hoy a los lugares donde sedimentos están siendo depositados, there are all kinds of little animals burrowing through that sediment. encontramos que muchos animalitos están haciendo agujeros en estos sedimentos. That's where they live, and they get food out of that sediment. Ahí es donde viven y ahí ellos sacan alimento de esos sedimentos. So today, when deposits are being deposited in layers, Hoy, cuando están siendo formados depósitos en capas, it doesn't take very long until what's happening here? no tiene que pasar mucho tiempo There we go. antes de que Okay, it doesn't take very long until these creatures burrow through that sediment and destroy all the distinct layers. hasta que estas criaturas van haciendo túneles rodeando estos sedimentos y destruyen las capas. So there in the left upper picture you see burrows. All those little round things are burrows. Así que en la cuadra a la izquierda, en la parte superior izquierda, pueden ver los agujeros que han formado los animales. And on the right, there are still layers, but there are some burrows. Y en la formación de la derecha todavía hay capas, pero se pueden ver algún trabajo de los animalitos. So these are the burrows that will destroy the layering. Y esos son los trabajos de los animales que destruyen las capas. But there are fossil burrows. Those are fossils. Y sí hay evidencia entre piedras duras, fósiles, de este tipo de actividad de los animales. But for example, in this rock here in the lower, there has not been enough burrowing to damage those beds. Pero, por ejemplo, en esta roca, en la parte del centro de abajo, no ha habido evidencia de trabajo de animalitos suficiente para dañar las capas. That should not be if these rocks had taken millions of years to form. Eso no ocurriría si esas capas se hubieran formado a través de millones de años. The animals should have destroyed all those burrows. Los animalitos All those layers. hubieran destruido las capas. Okay. This is a diagram showing how this works.
Este diagrama demuestra cómo funciona eso. The one on the right, E, is rocks that have been completely burrowed. El ejemplo hacia la derecha, la letra E, es uno que ha estado completamente dañado por los animalitos. If you have enough time for normal conditions to prevail, that's what it should look like. Si el tiempo ha pasado suficiente para que ocurran condiciones normales de hoy, así es como se verá. As you go towards the left, you have less and less time for burrowing. Al pasar hacia la izquierda es que ha pasado poco tiempo para que los animalitos hagan su trabajo. We've never found, Art Chadwick and I do research, and he's going to tell you more about this later, but we've never found a rock like E. Art Chadwick y yo hemos hecho muchas investigaciones y él creo que va a hablar de eso también. Nunca hemos encontrado una roca como la E, Or even like C and D. aún como la C o la D. The average is somewhere between A and B. El promedio es así como la A o la B. So this had to have been deposited rapidly enough so the animals could not destroy the bedding. Eso es evidencia de que las capas fueron depositadas de forma rápida para que los animales tuvieran tiempo para destruir las capas antes de que se endurecieran. There is typically too much preserved bedding. Too much preserved bedding. Lo que observamos es que las capas están muy bien conservadas para que pudieran haber sido depositadas a través de mucho tiempo. So this lack of time for burrowing supports our hypothesis of a short time. for Earth history. Este hecho de que no había tiempo para que los animalitos hicieran su trabajo apoya nuestra idea de que el tiempo fue corto. And these deposits I've showed you with such distinct bedding, Y este depósito que hemos demostrado que tiene capas muy distintas, those are not rare examples that I've picked out. no son ejemplos muy escasos, muy pocos que se ven. That's the way the geologic record is. Así es como es el registro geológico. Okay. The grand staircase is a fascinating place. La escalinata grande es un asunto fascinante. This is a cross section through central Arizona on up into central Utah. Es un asunto que se observa a través de Arizona y Utah. So if you look at that diagram, the layers, the lower layers are the Paleozoic. Si observamos este diagrama, las capas inferiores corresponden al Paleozoico. You see them on the surface in southern Utah and northern Arizona by the Grand Canyon. Se ven algunos de ellos en la superficie, en el sur de Arizona, en el Gran Cañón, But they end in a cliff in central Arizona. pero terminan en un acantilado o precipicio en el centro de Arizona. Then as you go north, you have a series of cliffs, a series of sedimentary layers. Al proseguir hacia el norte, tenemos una serie de como escalones. So it's a staircase. Así que es como una escalinata. And each set of rocks, rock formations, ends in a cliff, and then you have another set on top that ends in a cliff. Cada formación llega y termina en un precipicio y va un tiempo y termina en otro. So the Grand Canyon is an example of what a river does. El Gran Cañón es un ejemplo de lo que hace un río. It cuts a valley or a cliff or a gorge. Escarbe un valle, It has a bank on each side. tiene un acantilado en cada lado. How do you erode the rock into a staircase? Pero ¿cómo puede uno erosionar la roca de manera que forma escalinata? And this, okay, let me point out one thing. You see the dotted lines. Pueden ver ustedes las líneas punteadas. Yeah. Those indicate that the geologists believe that all these sediments one time came all the way down into Arizona. Significa que los geólogos creen que las capas en un tiempo pasado formaban así completos hasta en Arizona. And erosion has removed them to leave this Que la staircase. erosión ha ido removiendo
las otras capas y dejado condiciones como están. And this, I'm going to show you actual photographs to show you that this staircase is very real. Aquí una foto que muestra la realidad de esta escalinata. The lower one you see the chocolate cliff, La de inferior es lo que se llama el precipicio de chocolate, and above that the vermilion cliff, luego el amarillo, vermillón, and the white cliff and the pink cliffs. luego el blanco y el rosado. Those match those cliffs in the diagram. Ellos concuerdan con lo que se ve en el diagrama de la escalinata. The one on the upper right is the chocolate cliff where it's really well exposed. Lo que el de la derecha es el precipicio de chocolate que está bien expuesto. Okay, and here's another picture. The lower picture is the white cliffs in the middle of that diagram. El cuadro hacia la parte inferior son los precipicios blancos. That's a sandstone formation that goes across southern Utah and finally ends at Zion Park. Es una formación de areniscas que se extiende a través de todo el estado de Utah y termina en el Parque de Sion. And you notice in both of those diagrams, you have a flat surface Se puede ver en todos los diagramas una superficie plana, which ends in a cliff, termina en un precipicio. and below that is another very wide flat surface that ends in a cliff. Debajo hay otra superficie muy plano y termina en otro precipicio. The staircase is very real. La escalinata es muy real. Here's a view with a telephoto lens looking right up this cliff, this Hay series of cliffs. una vista con lente telefótica que se mira de frente a esas formaciones. Okay, rivers leave a bank or a cliff on both sides. Los ríos pueden dejar un precipicio, pero de ambos lados. They don't carve a staircase. No van a escarbar una escalinata. How do you erode a giant staircase? ¿Cómo puede uno, por erosión, producir una escalinata? The hypothesis that best explains a staircase is a massive, catastrophic water flow over that whole region. La hipótesis que mejor explica esto es un flujo masivo, catastrófico de agua a través de esa zona. So how do the rest of geologists explain the formation of the staircase? ¿Y los geólogos seculares cómo explican esto? They don't. No lo explican. I've searched the geologic literature for an explanation of how you form a staircase, and there is none. Yo he buscado en la literatura geológica de cómo puede uno formar una escalinata y no hay explicación. So all that sediment got eroded off, catastrophically carried south through California and down into the Gulf of California. Así que evidentemente todo esto fue erosionado por un flujo de agua muy grande y llevado hasta el Golfo de California. Okay, I think Chadwick's going to tell you about this one in detail, so I'll just mention it briefly. Hay otra cosa que sin duda el otro doctor va a hablar y que solo voy a decir brevemente. This is a research project that he and I did. Es un proyecto de investigación que hicimos él y yo. So that lighter colored layer at the top is the Shinnerup conglomerate. La capa más blanquita en la parte de arriba, It's sitting on the Más claro. Moenkopi formation. que está encima de una formación de... We had to use helicopters to study it, because how do you get up that cliff and study it? Tuvimos que usar un helicóptero para estudiarlo, porque ¿cómo uno va a escalar el precipicio para estudiar eso? Okay, the thing here is that geologists think that there are anywhere from 10 to 30 million years missing right at that contact. Lo interesante es que los geólogos todos piensan que hay un lapso de entre 10 a 30 millones de años en el punto de contacto entre esas dos capas. So how can you have missing time? ¿Cómo puede uno tener que falta tanto tiempo en la Did formación? somebody shut off the clock? ¿Alguien apagó el reloj? No, that means that the theory is that the Moenkopi was deposited, and then at least 10 million years passed with nothing happening there, and then you put the Shinnerup conglomerate on top of it. La teoría es que el depósito Moenkopi
se depositó y luego pasaron 10 millones de años o más sin ningún tipo de actividad y luego vino el depósito Shinnerup encima. You look around you, when time passes, what happens to the landscape? Ahora, miremos alrededor. Cuando el tiempo pasa, ¿qué sucede con el terreno? It gets carved, eroded, mountains Se form. erosiona, se forman montañas, Trees grow and their roots mess up the soil in there. crecen los árboles, sus raíces, se van descomponiendo el suelo. Okay, at that junction, there's none of that kind of evidence. Pero en la unión entre dos capas no hay ninguna evidencia de esa clase de actividad. And the picture on the right shows what we call load casts, the sandstone pushing down into the Monkopi. En el cuadro hacia la derecha es lo que se llama load cast, las areniscas que están entrometiéndose That en la tells us- formación Moenkopi. That tells us the Monkopi was still soft mud when the sand came on top. Eso es la evidencia de que estaba todavía blanda esa formación cuando se formó. Mud doesn't stay soft for 10 million years. El lodo no permanece blando durante 10 millones de años. The evidence simply says there was no time La missing there. evidencia más fuerte es que no ocurrió ningún lapso de tiempo entre el depósito de uno y el otro. There's no missing time here. No es que el tiempo pasó. That missing time is required by the conventional worldview. El cambio de tiempo es el que requiere el punto de vista convencional. Okay, the last one, I mentioned in my other talk, I'm just going to remind you of it. Well-preserved fossils indicate rapid burial. Mi otra charla mencioné, lo voy a decir ahora solamente, que fósiles bien preservados indican que fueron enterrados rápidamente. So all these things say there can't be that much time. Todas estas cosas nos dicen que es imposible que haya pasado tanto tiempo. These and other evidences say this was a very rapid, catastrophic. Estas evidencias y otras más nos dicen que el proceso fue rápido. So let's see. Okay, I'm not going to have time to. I'm taking more time than I thought I would. Ha tomado más tiempo esto que lo que yo pensaba. So I'll mention these. You're going to have some talks here telling about individual research projects. Voy a mencionar solo unos proyectos de investigación. And when we do that, when we go out and study geology with our mind opened by a biblical worldview, Cuando salimos a estudiar la geología con la mente abierta por una cosmovisión bíblica, we find that there are explanations that work much better than the standard explanations. encontramos explicaciones que funcionan mucho mejor que las explicaciones seculares. In every case when we've done this, we get that result. We find the evidence points to things happening rapidly and En catastrophically. cada caso en que hemos hecho esto, salimos con el mismo resultado, que las evidencias apoyan mejor la idea de poco tiempo. Okay, so the other things we don't know how to explain, but the other guys have many more questions they don't know how to explain. Sí, hay algunas cosas que no podemos fácilmente explicar nosotros, pero los del otro lado tienen muchos más problemas que nosotros.